que por un ejercicio de un docente en el 2001, a fecha, pero en México, nos mandó un ejercicio que tenía que ver con apropiación, que es muy loco porque a mí me decía apropiación. No te sonaba directamente bien. Me sonaba otra cosa, pero en el arte la apropiación tiene que ver un poco con la utilización de objetos que uno puede encontrar o adquirir, y en este caso en el 2001 me encontré una pintura, una marina de un pintor desconocido, amateur, con un corte en el medio, tirada al lado de un árbol. Entonces lo que hice fue, la llevé a mi casa, en ese momento vivía en una pensión, recorté, la saqué del bastidor. Voy a contar esto, anécdota, nada más una, pero me parece importante. Le saqué el bastidor, la limpié. ¿Quiere pasar para acá? Así le redé la espalda. Y la corté en 24 fragmentos. Y la volví a pegar sobre unas tablitas de madera. Esa noche no pude dormir, básicamente. Estaba pensando de que al otro día me iban a matar. El profesor y todos me iban a tirar la soga al cuello. ¿Pero por qué? Por el uso de la imagen del otro artista, y yo no sabía cómo fundamentar esa idea. La carrera que yo estudié es 60% teórica, en ese momento pirciana, o sea, tenía como una corriente semiótica, entonces había que fundamentar siempre muy bien las cosas que ibas leyendo, pero yo estaba en primer año, tampoco podía toda esa cosa que uno, vieron que es medio esponja, que te mandan a leer 300 millones de cosas, claramente decantan años después, ¿no? Como algunos, así como frases, aforismos, empiezan como a brotar. Y en ese momento yo no sabía qué iba a decir. Bueno, me fue bien en realidad, porque cumplía con los requisitos del ejercicio. Esa validación, ¿no?, docente y de pares, durmió durante unos años, como en mí. Después sucedieron otras cosas en relación como a los materiales que venían como de esa acción, pero yo no me daba cuenta, y con la incapacidad económica de comprar papel, pintura, yo digo, ¿qué hago? Me meto en un taller de escultura para ver cómo sigo, y voy a rastrear, no sé, comprar madera, buscar madera en la calle, porque no tenía para los materiales. Entonces lo que hice fue ir a la universidad de al lado, el Centro Nacional de las Artes, están todas las artes juntas, y fui a teatro. Justo estaban desmontando un escenario y me quedé con todo el escenario completo, desarmado. Lo guardé en el taller de la universidad y trabajé durante un año con esas maderas. ¿Y qué hacía? Como había máquinas, cortaba, armaba un ejercicio, veníamos, charlábamos sobre eso, desarmaba, y así estuve un año. Y lo único que gasté fue 1,5 kilos de clavos, ¿no? Todo eso después se tiró. Pero mi práctica ahí, yo me di cuenta que era... Los clavos, ¿qué es lo que vos aportaste? El único presupuesto que tenía era para los clavos, claro, que partía de un año. Era como el instrumento para unir cosas. Solamente. Claro. Solamente. Y eran ejercicios que tenían que ver mucho con la respiración, con cortar, clavar y ver qué pasaba. Y ahí apareció un concepto que yo lo llamé como antimonumento, o sea, como barrer, con esta concepción del pedestal también. Por eso después voy a hablar un poco de esto, que no es un pedestal, sino que tiene que ver con una acción escultórica, con la idea de apropiación, sí, del material, del espacio, porque esto lo encontré acá, ha tenido uso, han sido las mamparas de alguna exhibición y quedaron guardadas ahí, pero a mí me alucinaba cuando las vi esto, ¿no? Como la humedad, o sea, este paso también del tiempo que está obviamente relacionado con el río, ¿no? Y con algo también de la memoria de los objetos. Sin ir más lejos, voy a arrancar con esta pieza, que tiene que ver con una desclasificación de las enciclopedias. Ustedes no han estudiado con enciclopedias, pero Martín, Dani, Juli,
¿no? Hemos estudiado, de alguna manera nos llegaban esas enciclopedias o estaban en casa y uno revisaba y de ahí, bueno, era como el saber universal y de alguna manera también como bastante, yo le diría, como esa mirada de un cíclope, ¿no? Como esa mirada única, unicista, vertical, también como muy de derecha, ¿no? O sea, como de baja línea universalista, ¿no? La historia universal contada a través de las imágenes. Entonces, durante mucho tiempo, unos 10, 12 años, lo que hice fue acumular esas enciclopedias. ¿Y dónde? En los mercados de pulgas, amigos, familiares, me donaban enciclopedias. La pieza son 200 fragmentos, acá hay 130, nada más. Perdón, hay o sea, yo veo como cuadritos, son Sí, 130. de ellos hay 134. En realidad, la Son obra 200. completa son 200. Claro, son 200. Y en realidad, bueno, hay más todavía en el taller, pero que no están consideradas como parte del proceso. Entonces yo lo que hice durante un tiempo fue recortar imágenes, sacarlas de la enciclopedia. Después, mezclarlas todas y por intermedio del azar y no tan azar, o sea, De tu azar. de mi azar, siempre hablando desde la práctica dentro del taller, ¿no? Sí. De la parte como, lo que estoy contando es como el procedimiento dentro del taller. Sí. En ese momento yo estaba haciendo Tai Chi, ubican, como es el manejo de energía, y nada, y empecé como entre ojos cerrados, abiertos, corría para allá, volvía, transpiraba y tomaba las imágenes, pero nunca pensando, o sea, yo quería trampear al cerebro, ¿no? Sí. Que la visión no esté como juntando relaciones entre las imágenes, sino que se den azarosamente. Que igualmente uno pone 3 imágenes y siempre va a tener una relación, siempre va a haber un relato. Entonces, para direccionar aún más ese relato, aparecen estas frases y estos aforismos, que fue muy loco eso porque primero uní esas 3 imágenes, las pegué en un papel milimetrado, le saqué fotocopia, rompí el original y los tiré. Después con esa fotocopia la pegué en un cartón, el cartón en un MDF, el MDF en un bastidor y el bastidor lo sumergí en esmalte sintético negro mate. Que después es otro procedimiento que les voy a contar que tiene que ver con esto, ¿no? Que es eso de sumergir también, esa acción de sumergir. Entonces, claro, la cabeza lo que hace es ve estas 3 imágenes y le pone un título y yo quería direccionarlo aún más, entonces me puse en Google y ¿qué piensa la ciencia actual del cosmos? Puse una pregunta y me apareció una enciclopedia impresa del año 2019, 70 unidades, la adquirí, llegó una cajota así y lo que hice fue sacar todos los títulos y los subtítulos, por eso también hay diferente como tipografía y diferentes números, ¿no? de letras. Recortamos todo, tardamos un montón, porque había que sacar cada hoja y recortar solo el título y el subtítulo, lo metimos en una bolsa y fuimos sacando así y a pegarlo. También de una manera rápida y azarosa. O sea, vos ibas pegando, viendo las imágenes o sin verlas. Nada, salía y tomaba este regalo, digamos Sí, sí. 5, Sí. trabajando de esa manera. Vos es como que confías en que las imágenes y los textos van a terminar diciendo algo. Siempre va a suceder eso. Muy bien. En mi modo de ver subjetivo, ¿no? Sí. Siempre va a haber una cuestión subjetiva. Entonces te aparecen estas cosas, ¿no? Como magia le entra, las puertas del tiempo, el futuro de las estrellas, orden, equilibrio en las leyes, el vacío no es nada, Casi las un estrellas poema. del firmamento. Empieza a suceder eso. Que después les voy a contar cómo los actores, porque yo trabajo con un grupo de actores, un colectivo que se llama La Bomba de Humo, que si no los conocen tienen que conocerlos, es un colectivo que trabaja hace 21 años, son 6, vienen de la escuela de Oski y Guzmán, y trabajan con improvisación. La improvisación
tiene esas premisas que son la aceptación, la escucha y el juego grupal. ¿Cómo repetir? Aceptación, escucha y juego grupal. Qué bueno. Que me parece que siempre está En ese bueno, orden. claro, en ese orden. Sí, porque primero tengo que aceptar que el otro va a hablar o que va a proponer algo. Sí, ¿No? Ahí está también la escucha. sí. Y después la propuesta esa se hace. Bien. Esa es como la impro tiene eso. No tiene el pero, sino que todo es siempre acción. Sí. ¿No? Y un poco esa operación, esa forma yo la incorporé también dentro del trabajo, ese modo de improvisación. De esta pieza, que estuvo exhibida a modo de atlas en el marco en el 2021 en el Museo de la Boca, yo lo que hice fue imprimir un libro, una selección, que es los libros que traje para después regalarles a ustedes. Si tienen ganas, no es obligatorio de llevárselo, porque a lo mejor les da mucha paja, pero son unos libritos que diseñamos con una amiga diseñadora que se llama Jimena Odi, con doble D, que pueden chequearla, hace unas cosas increíbles. Pero también pensar eso, ¿no? Cómo traducir esto en un libro para que la distribución de estas imágenes se vayan por otras objetualidades, ¿no? Ahora, también pienso, ¿por qué tiene algún grado de efectividad la acción? Vos partís de enciclopedias, y las enciclopedias en sí es un ordenamiento del conocimiento. Sí, Y vos lo que haces es tergiversar eso o cambiar eso. sí, y ordenarlo de alguna manera de forma más caótica, pero sigue teniendo un orden. Claro. De alguna manera, sí. ¿Hay alguna razón por la forma en la que están? La discusión, sí, sí. Yo trabajo con un museógrafo. Vieron que la museografía son personas que estudian como el espacio de exhibición, y lo que hacen es generar una narrativa, ¿no? Un guión museográfico. Y con Gastón Arismendi, que es museógrafo, bueno, trabajo hace muchos años y siempre pienso con él los espacios. Y él me propuso esta forma como de romper con la que habíamos hecho, que era una retícula, onda atlas, y pensar un poco en contexto. Vieron que hay como muchas diagonales en todo el parque, ¿no? Y que también, bueno, estamos frente a un río, como tratar de emular un poco la ondulación también. Por eso esa obra también está relacionada con el río. Si uno se pone frente a la obra, es un horizonte y girás y te da el horizonte del río. Y el tono de color también está pensado con el museógrafo para generar un relato, y es el pantón de color a las 12 del río, a las 12 horas del día, cuando el sol está cenital. Ese tono fuimos y estuvimos esperando y dijimos, medio cemento, lo elegimos y se pintó de esa manera. Ahora, son detalles que no vamos a estar explicándole todo el tiempo al espectador, porque no te alcanzan los textos ni las fichas, sino son cosas que con el museógrafo también le das como oxígeno al recorrido, ¿no? También la discusión de estas dos piezas, por eso están inclinadas, para que uno pueda moverse. bien. Ese río que hiciste es un río de firmas. Ese es el río, me gusta. Entonces, ¿cuál es tu relación con las firmas? Bueno, la autoría. Claro, tal vez tendría que haber empezado desde ahí. Si quieren, vengan más a... Sí, vamos caminando. Claro, sí, pueden acomodarse. Desde a esa acción o ese ejercicio del profesor en el 2001 sobre la apropiación, a mí claramente quedó eso reverberando, y después yo me apropié también de esa propuesta y que no es una invención del profesor, ¿no? O sea, el arte tiene esos mecanismos desde hace más de 100 años, ¿no? Desde Duchamp. Si han escuchado a Duchamp, ¿no? Sí, ya. Bueno, entonces desde ahí yo creo que
están esas líneas como de investigación. Durante mucho tiempo lo que hice fue dedicarme como a investigar los pintores amateurs, pintores comúnmente llamados de domingo, y son pintores que las representaciones que yo adquiría eran bucólicas, románticas, paradisíacas, siempre en torno al paisaje, ¿no? Y yo lo que hice como para darle un corte a la investigación era entre los años 40 y los años 70. Tenían que ser representaciones de 1940 a 1970. 1940, como O sea, hechas durante ese periodo. ese periodo. Y en lugares específicos. Entonces, Latinoamérica tracé como un rombo y dije, bueno, voy a investigar México, Brasil, Colombia y Perú y Argentina. ¿Y qué diferencias notaste? Ninguna. Y ahí es donde me volví loco. O sea, aparecieron otras cosas. Entonces el procedimiento en ese momento era adquirir esas... Primero, bueno, no es que sea millonario y pueda viajar por todos estos lugares. Pude acceder a unas becas que tiene México. Yo me naturalicé mexicano, entonces pude acceder a unas becas, onda así el CONICET, que se llama FONCA Sistemas, que te permite producir, investigar y vivir tranquilo durante 3 años. Yo tuve esa beca 2 veces, o sea, fueron 6 años de esa investigación, que igual la sigo realizando, pero por eso pude tomar aviones, tener decisiones de irme 10 días a un lado y comprar obras. Entonces el procedimiento siempre ha sido como similar, es adquirir las pinturas, comprarlas, ¿dónde? En los mercados de pulgas. En todos estos países se dan estos lugares como galpones donde yo digo, toda producción objetual, material, sensitiva, ha tenido una producción, una distribución y un consumo a nivel social, ¿no? Que también son 3 conceptos que a mí me interesan muchísimo, los cuales trabajo con esos 3 conceptos, que son 3 conceptos que yo los he transformado en preguntas que tienen que ver con quién produce, quién distribuye y quién consume los objetos socioculturales que los artistas producimos. Me sigo preguntando todavía eso, ¿no? Producción, distribución y consumo es una mirada marxista, materialista dialéctica, histórica dialéctica, que tiene que ver con el marxismo, ¿no? Son conceptos que están desde el marxismo. Entonces, desde esas preguntas yo empecé con la investigación. Yo les decía, trabajo, cuando me preguntaban, ¿con qué trabajas? Con desechos socioculturales, con cosas que han tenido una producción, una distribución y un consumo, no solo de artistas, no solo de la mirada y producción de los artistas, sino de familias enteras que de repente yo me encuentro en una caja, la historia de vida de 50 personas, ¿no? Que son fotografías, diapositivas, cartas, libros subrayados. A mí me alucina comprar libros específicos, subrayados, porque yo no leo todo el libro, agarro lo que está subrayado y armo esa síntesis y se la adjudico a uno de los personajes y ahí voy como engrosando las biografías de los personajes también. Ahora, esa materia prima, que son esas obras, son obras que no circularon en los circuitos consagrados, digamos. Total. ¿Podemos ver la sala siguiente? Sí. Y que me ha pasado cosas muy extrañas. ¿Alguno te apareció así para reclamar? No, pero me ha parecido una artista que es consagrada y yo lo consulté. Pero me tiré después. Después de bordarlo. También
nada, salía a la calle y... ¿Te puedo hacer una pregunta? No, bueno, sí. ¿Podés describir una obra de arte? ¿Recordás una obra de arte? ¿La podés describir? Y aparece esta serie que se llama Descripción e Interpretación y es... hicimos eso. Fuimos a la calle, preguntamos si podían describir una obra, la describen, se graba el mensaje, ¿no? Se graba con el celu o se escribe un texto, y yo lo que hacía con esa información se la mandaba a un amigo o una amiga artista y tenía que resolver en 5 minutos un boceto de ese texto, de ese audio. Sí, qué lindos bocetos. Sí, Está lo muy que bueno. hice después, a modo diseño, ¿no? Es, porque acá no tenemos el WhatsApp, acá está la máquina de escribir. Sí. Eso de fetichista que soy, que a mí me encanta que el golpe de la máquina haga como ¿no? La hendidura. Sí. Bueno, fue un romántico de la máquina de escribir. Ajá. Entonces me puse a esos textos a pasar a máquina, ¿no? Es como para darle... ¿Esos una textos son cuestión la estética. descripción del personaje? Son la descripción, no, de la obra de arte que ellos recuerdan. Ah, Acá hay esta chica, estilista, 32 años, describe, dice esto, voy a leer uno solo, pues son varios. La serie son de 21 procedimientos. Dice, es un cuadro, creo que es muy conocido, porque está en la tele y como en todos lados, que es una señora de pelo largo, que tiene como los brazos cruzados, si no me equivoco, y tiene ropa antigua, color oscuro, y de fondo hay como agua, un lago, algo de eso, atrás, hay un paisaje, re lindo, y ella está mirando a la cámara. Describe a la Gioconda, que es la Mona Lisa, ¿no? Y Romy Salem, es una amiga artista, cuando lee el texto, porque se lo mandé escrito, dice, pero este boludo es la Mona Lisa. Y yo, hacé lo que quieras. sí. Hizo el dibujo rápido y me lo mandó por foto. Entonces yo lo que hice después es imprimirlo, calcarlo con carbónico, ¿no? Y después con papel calco y después con carbónico trasladarlo acá. Por eso lo ven así. Todas estas hojas que son como más añejadas son de los libros que yo tengo, o sea, no salgo a comprar hojas, yo utilizo todo lo que está ahí. Entonces vieron que la primera tapa es como está limpia, Sí. entonces saco esas hojas, corto los bordes y después yo trabajo con esas. Y después voy a mi archivo de fragmentos de pinturas, porque lo que hago es, que no lo mencioné, pero cuando adquiero una pintura, la limpio, le saco foto, estoy un rato, le pido permiso, ¿no? Y hay como toda una... porque acá hay que hacer un paréntesis. Si yo rompo o destruyo una obra de arte, no es que no me interese esa representación. Me fascina esa representación. O sea, me fascina ese rango entre los años 40 y los años 70 y esa mirada idílica, ¿no? sobre el paisaje romántico. Y cuando me preguntaron si había diferencia entre cada país y yo dije que eran todas iguales, es porque claramente hubo como una academia del siglo XIX muy fuerte, una academia estética muy fuerte, donde el romanticismo como que lo dominó todo. Entonces Sí. todas las representaciones, no importa qué país, son todas similares, son todas muy parecidas. Y ahí, José, haces como un sacrificio, pero el sacrificio mexicano, digamos. Sí, que sí, el sí. sacrificado va Es a los como dioses, de corte, acá, claro. Sí, es como Acá una cosa más. la pintura más sacrificada ritual. termina en una... Sí, más ritual. Una Entonces, obra tuya. trabajar con la mirada de los otros, con la materia de los otros. Y entre los años 40 y 70 tampoco notaste como en ese diferencias significativas. No. Hay algo homogéneo en Sí, ese... sí. Que es ese paisaje, ¿no? Así bucólico, que es lo que está ahí atrás. Y Ahí, además- ahí los paisajes se ven más claros. No, como cuando hablaste recién de la visión marxista de la obra de arte, que también ese paisaje que es como tan alejado de esa visión marxista, ¿no? De algún punto como la... Total. Por eso viene el corte. Por eso viene
el corte y como la transformación de esa mirada. Justamente, siguiendo esa línea, yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está el paisaje latinoamericano? ¿Dónde está el paisaje identitario? Que vas a cada país y tienes un crisol, o sea, dentro de México tenés 380 dialectos, ¿no? De Oaxaca a Chiapas hay etnias, o sea, que no se pueden comunicar, hablan diferentes dialectos, ¿no? Realmente es un crisol, es gigante. Por eso, en el 2014 armé un personaje, ahí es donde entró la ficción en mi vida, que un poco es esto, ficcionar, ¿no? Y también pensando qué es un paisaje. El paisaje es ficción. Tal vez el paisaje es un recorte ficcional sobre lo que observamos, ¿no? Y ahí capaz que inicia la ficción, ¿no? La ficción para las O sea, comunidades. cualquier acción sobre algo termina siendo ficción. Sí, yo pensaba más en términos... hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Francesco Careri, y que hizo un libro que lamentablemente está agotado, pero tienen que buscarlo, está PDF en internet, que se llama Wildscapes, el andar de la práctica artística. Y habla desde el monolito, desde esta piedra fundacional, hasta el situacionismo del 57 en Europa, del colectivo del 57. Es demoledor, es extraordinario. Y ahí Francesco Careri habla sobre que en este cambio de ser nómada a sedentario, tal vez ese cambio no solo es la agricultura, sino también previo es parar una piedra, simbolizar, armar un mojón, Sí. ¿no? Y ese mojón, esa simbolización en el territorio, lo que hace es generar colectividad. Entonces, los que cazan se van y cuando vuelven reconocen ahí abajo que, ¿no? Que está ese mojón, esa piedra, y van y se encuentran con lo suyo. También Y no tal deja vez de ser eso un- dice que pudo haber sido el paso al sedentarismo, ¿no? Ajá. Y de ahí la cultura, de ahí la agricultura y de ahí el lenguaje. Parte de algo visual. Siempre. Entre todos los sentidos, lo visual ha determinado ese aspecto evolutivo de la cultura. Exacto. Ahora, yo veo las obras que vos has hecho, nos has narrado el procedimiento, me gustan morfológicamente, entonces, ¿cuál es tu relación con la imagen final? Porque esto es el resultado de un proceso. Sí. ¿Qué tanto está la imagen final al principio de la acción? Está bueno. Yo siempre tengo problemas con las imágenes finales. No problemas de resolverlas, sino problemas emocionales. No me interesa la obra terminada. Sí. Me interesa siempre como los dispositivos y los procesos de acción. Sí. No sé, vino un amigo y me dijo, José, todo esto no tiene que aparecer, tiene que aparecer esto, y que se vuelva más críptico y que el espectador se vuelva loco con esto y que no sepa de dónde viene esto. Sí. Digo, es una Perdón, muy buena... que también estaría bien. Está sí, buenísimo. sí. Pero ¿qué me pasa a mí con esto de esto que estoy haciendo, didáctico, ¿no? De 1, 2, 3, como contar como los Claro, pasos. entonces, la Hay algo del obra... proceso que a mí me gusta, que es muchísimo. Me gusta el proceso derivativo, azaroso, y también como de errores que aparecen y forzar errores, como todo el tiempo estoy con eso. Si se me cae el mate y mancho eso, en vez de decir, uy, cagué una hoja, y bueno, vamos por ahí. ¿No? Bien, Siempre entonces, pasa eso. digo yo, la obra no está en el objeto. No. O sea, la obra está en tu cabeza, en tu decisión de decir, esto es la obra. No es que el objeto determina su final, se constituye en sí, se constituye a través de una decisión tuya. Entonces, la obra puede ser esto solo, o puede ser esto y esto,
Y depende de una decisión tuya. Y te nada más. agrego otra más. Y es la decisión de ustedes cuando ven que cada uno subjetivamente ve otra cosa. Bien. Porque, Vamos a ¿no? esa, ¿te Sí, parece? dale. Y en esa línea como que yo les mencionaba de trabajar con distintos socioculturales, durante un tiempo también trabajé con toda la memorabilia familiar, tanto madre, padre, marxistas y también del Partido Comunista. Yo nunca lo cuento esto, pero me parece que está bueno. Bueno, yo nací en ese seno familiar marxista del partido. De hecho, yo era pionero del Partido Comunista. Mirá, pañuelito. Bueno, hoy me viene de rojo. Y había muchos libros en casa, muchas revistas, que cuando llegué de México lo que hice fue agarrar toda esa biblioteca, todos los libros y transformarlos y hacer obra con eso. Adjudicándoselo a un personaje que se llama Carlos Gómez, que si un día andan por el CCK, ahora está en la Bienal Sur un dispositivo, que es un archivo sobre la vida de Carlos Gómez, un personaje que lo inventé junto a mi padre. Y hay 70 obras ahí adentro y pueden más o menos ver la biografía de Gómez, ¿no? Que está relacionada con esto que mencionaba hace un rato sobre los paisajes y dónde está el paisaje latinoamericano. Bueno, yo a través de la ficción armo a Carlos Gómez como el portador del paisaje latinoamericano, que es la no rostridad y sí el rostro paisaje. Y ahí se arma todo como un manifiesto sobre el rostro paisaje latinoamericano, donde Gómez se va en exilio a Colombia, y después llega a México, de ahí se va a la Unión Soviética, bueno, y es un personaje que yo trabajé durante 8 años. Y saqué un libro que se llama El fin de Gómez es eterno, donde hay 9, es un índice con 9 como núcleos para contar el personaje, ¿no? Que son 2.200 obras que hicimos de Gómez, delirio, tremendo, pero bueno, todo eso para contar que de alguna manera ese señalamiento de Gómez, yo en entrevistas he contado que estoy totalmente influenciado por Gómez, que mi mentor es Gómez, ¿no? Y, ¿quién es Gómez? No, nació en el año 45, murió en el 2014, un amigo que es de la yo manejé el archivo de él, y ahí empiezo a contar toda la historia y mucha gente se lo cree. De hecho, hay 3 museos que tienen obra de Gómez pensando que Gómez existe, cosa que No tiene que salir de acá. genial. No lo hacen, ¿no? Y no, ahora yo lo estoy ya tirando, lo estoy abriendo, sí. Tengo a mi viejo con Alzheimer y está internado, ¿no? En un hogar, y pude como destrabar eso y decir, bueno, ya está, ¿no? Ya está. O sea, ahora cuento la verdad. Porque mi papá asumió Gómez y él se presenta como Gómez ahora. Recién con algunos docentes estábamos recorriendo y te tenemos a vos para explicarnos tu obra, pero nos planteó como unos dilemas de entendimiento de las narrativas de ficción de tu obra, que empezamos a debatir ¿son obras de artistas reales o él inventó a todos los artistas, que inventó las firmas de cada uno? Empezamos a hacer todas unas teorías sobre lo que veíamos, decíamos, ¿esos cuadros son reales o él reprodujo algo y creó distintos artistas y les creó la carta astral y les construyó la firma? Empezamos a flashear un montón de cosas y cuando contás de Gómez, digo, qué loco que dialogue muchísimo con eso, ¿no? Porque se genera automáticamente cuando lo ves, empezás a dudar de todo, porque hay mucho proceso en todo lo que estás mostrando en la obra en sí. Y a mí me parece medio fascinante que de golpe Gómez aparezca y nosotros estemos flasheando que son todos artistas inventados en realidad. Sí. Yo estaba pensando como que en las obras como que veo que como que cuestionás la propiedad. O sea, a quién pertenece en determinado, no sé, acción. Sí. No sé, me llama la atención eso. Sí, es como, está buenísimo porque es cuestionar la propiedad, cuestionar esto también, un poco lo que decía Dani. Bueno, la obra termina, la obra se desarroja al mundo ahí, queda o alguien la adquiere o termina en un mercado de pulga llena de barro y telaraña y viene otro y se apropia de eso o lo cuelga, ¿no?
hay un pasaje para mí que es fundamental sobre qué sucedió con esos paisajes amateur, en específico en Argentina, los paisajes. Ustedes saben que en los años 50 los paisajes se regalaban en estos negocios que vendían comedores. Te vendían un comedor o una cama con las 2 mesitas de luz y te regalaban el cuadro, ¿no? Te regalaban el cuadro, como, bueno, tomá, decorá tu casa, esto te le regala ¿no? el comercio. Después ese cuadro se va de las casas porque ingresa el papel, ¿no? El empapelado, la forma geométrica, ustedes lo han estudiado, eso, 60, ya pisando, sí, 65 por ahí. ¿Y dónde van esos cuadros? A los hoteles de paso, a los telos, ¿no? Entonces, de una casa se va también a una cabecera de otra cama. Después de los hoteles se van los cuadros, siempre son expulsados. Porque entra el espejo, más 70, medio 70, 80, entran los hoteles con los espejos. Sí, la televisión misma, o sea, son cuadros de momentos donde no había imagen en la habitación. Ese recorte a dónde te llevaba, ¿no? Claro, por algún lugar tenías que escapar de la pieza también, Total. y era por ahí. Y hay muchos que no salieron de la familia. Y muchos no salían A de mi abuela le encontramos en un galpón lleno de cuadros que ella pintaba y no sabíamos que pintaba. Mirá. Y esas cosas son como... A mí me pasa mucho que me contactan para, como, che, mirá, encontré esto, ¿qué hago? No sé qué. Después les voy a contar en lo que estoy ahora, que tiene que ver un poco con eso. José, en esta obra, en la inauguración, pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas con los actores. Sí. Perdón, en todas las obras, los actores fueron recorriendo Sí. el espacio, hablando de la obra, improvisando. Y acá mismo los espectadores, algunos te decían que esto era un oráculo y lo tomaron como oráculo. Sí, eso fue un planteo, eso es lo que pasó también cuando yo arranqué a trabajar con el colectivo de teatro. Primero es esto, es salir como del ego, ¿no? Correrse y decir, bueno, que los demás empiecen a operar y articular y vamos a ver hacia dónde Pero nos vos lleva. te sentías muy cómodo con Nunca que... me sentí cómodo. A ver, pará, termino la frase. Yo siento que te sentías cómodo con que los demás te resignifiquen la obra. En ese sentido, no es una comodidad, sino como una cosa en el estómago. Bueno, te gustaba, era como que la obra Sí, me moviliza. hizo o sea, algo de las cosas que vos tenías. Necesito que el otro, expectativa que claro, el suceda. otro active la pieza, claro. Sí. Y en este sentido, los actores lo que hicieron fue, primero que es algo muy específico, que conté un poco de esta anécdota familiar de dónde viene. La idea de sumergir, ¿se acuerdan que yo les mencioné allá que me la paso sumergiendo cosas? Bueno, sumergir no es censurar para mí. Sumergir no es tapar, sino es que por azar emerja luz, emerja de alguna manera, se revele algo. ¿Y qué se revela acá? Frases. ¿Qué se revela allá? Fragmentos del paisaje. ¿Qué se revela allá? Que podamos centrarnos más en las triadas y el texto. Entonces sumergir, o sea, generar presión sobre pintura líquida y parar aleatoriamente, sucede esto, ¿no? Entonces yo lo que hice fue sumergir durante muchos años los 32 tomos de los ensayos de Lenin. Son 16.732 páginas. Acá solo hay 300 páginas, menos. ¿Y qué hice? Fui sumergiendo de los dos lados. José, ¿esto lo trabajaste solo, lo trabajaste con gente? ¿Cómo es ese aspecto? No, esta pieza solo, Ese solo. como Ok. casi llegar, poner la pava al mate, barrer, que es algo que hago todos los días cuando entro al taller. Hay algo, es como una cosa de ritual, ponerme a barrer aunque esté limpio, Sí. porque me da como para estar pensando, y después iba a esta pieza,
que yo tenía el fondo, puse en la pared, acá, un plástico bastante grande, como de 7 metros por 3, y ahí lo que iba haciendo era pegar hojita por hojita. Al otro día lo sacaba, recortaba, y cuando terminaba toda la serie, del otro lado, mismo procedimiento. Entonces acá aparecen estos, ¿no? Como estas frases en el medio, y cuando empezamos a trabajar con los actores dijeron, esto es un oráculo, hay que preguntarle a Lenin qué pasa con nuestro presente. Entonces, bueno, sucedieron preguntas ese día de la acción. Habíamos ensayado algo del oráculo y obviamente salían otras cosas. Que también es eso, como trabajar con los actores a mí me dio mucha esperanza. O sea, se metió el humor, cosa que en mi laburo no estaba. Bien, pasamos ahí. Sí. Después volvemos al nuevo lenguaje. Como uno es un acumulador así serial, yo en el taller tengo cantidad de material, pero también de obras que van quedando. Tuyas mismas. Sí, un montón. Claro. Un montón. Muchas. De hecho, Perdón, después, acá hay algo que hayas mostrado en otro lugar y lo reconvertiste. Esto por mismo. supuesto, Bien. estas pertenecían a una pieza que era un homenaje a Enrique Nani, que lo compré pensando que era un pintor amateur, pero por la representación yo digo, este no. Y cuando lo doy vuelta había una carta atrás, que él hace una carta a un amigo venezolano. Y digo, ¿por qué él escribe y esta pintura y esta carta está acá, si no está en Venezuela? Sí. Y ahí yo me volví loco, empecé a investigar y sí, Enrique Nani fue un pintor boquense. Mi taller lo tengo en Boca, a 2 cuadras de la cancha de Boca. Entonces, claro, cuando dije, bueno, vamos a hacer un homenaje a Enrique Nani, y lo que hice fue enmarcarlo con 2 vidrios y suspenderlo en el medio de una sala, ¿no? Con unos tensores de acero. Entonces la gente podía bordearlo. Y lo que hice fue tomar de esa representación, que era un paisaje boquense, pero más urbano, ¿no? Como onda caminito, ¿no? Como, sí. Pero bastante lúgubre, así como muy oscuro, pero con algunos tonos de color. Y lo que hice fue tomar de esa pintura 22 tonos. Fui a la pinturería de 2 cuadras de mi taller, le llevé la pintura, o sea, la representación de Enrique, y le dije, de acá yo quiero estos 22 tonos. Y me dice, pero eso lo podés fabricar vos, que sos pintor. Sí. Y yo, no, pero yo necesito el contexto del barrio, porque Enrique vivía acá. Sí. Dame vos los tonos de color. Sí. Yo tengo esmalte, me dice, no vamos a llegar nunca a eso. Bueno, juguemos. Entonces había algunos tonos que se acercaban y fuimos poniendo 22 tonos. Y lo que hice fue recortar todas las pinturas que tenía hasta el momento de archivo, de pintores amateur, y mis propias pinturas abstractas. Las recorté todas y armé 2 pantones de 9,60 metros a los costados, y en el medio estaba la pieza de Enrique. Después, como eran 4 calles, eran 4 líneas de 9 metros por 2,50, le asigné un sonido, un track a cada uno, que fue un relevamiento sonoro del barrio, que era el taller al museo, que es el museo de Marco, en el día, a la mañana, después a la tarde, después se escucha unos perros, una bicicleta, un policía diciendo unas cosas tremendas, voz de policía, está todo grabado. Entonces son 2 pantones también del contexto de Enrique Nani, ¿no? Como que volvió al barrio y hay un sonido sobre ¿Y eso. el marco que lo hiciste de hierro? Y acá lo que me pasó fueron varias cosas. Primero que cuando Florencia Battisti, que es la directora del espacio, me invita a participar de esta muestra, hablando mal y pronto yo me cagué en las patas. ¿Por qué? Porque hay otra anécdota, pero que para mí es muy importante. En el año 99 se hizo un concurso a nivel internacional sobre este lugar que no existía, ¿no? Intervenciones de escultura,
Sí. Yo participé, Sí. tenía 22 años. Sí. Entonces, junto a mi tío, un escultor amateur, hicimos un proyecto y lo enviamos acá, que no estaba acá, ¿no? Al concurso. Sí. Realmente no quedamos. Ustedes vieron las esculturas por acá. Bueno, esos son los escultores que han quedado. Pero bueno, era un ejercicio que mi tío me invitaba como a reflexionar. Cómo plantear una obra, cómo hacer los planos, cómo hacer maquetas. De hecho, hay fotos que yo estoy así paradito acá, en el medio de la nada, que era un basural. Sí. ¿No? Y se ve la facultad exacta en algunas tomas. Entonces todo eso, obviamente a mí me moviliza un montón estar acá, porque Sí. hace mucho tiempo yo había participado del concurso. ¿Por qué el hierro? Porque son piezas que yo pensé específicas para el espacio, que tienen que ver con las dos que están adelante. Vieron que hay esas estructuras que están arriba de las mamparas, esas estructuras que chorrean los paisajes y todo. Bueno, son piezas que hice pensando específico para el Parque de la Memoria. Imaginé esta figura como distópica, como del futuro, y que hay algún tipo de ente que está frente al río y que todas estas esculturas están tapadas por tierra y por la naturaleza que lo tomó todo. No existe más la civilización, la distópica, y que hay algo que agarra del río y saca una especie de red, ¿no? O como una estructura de hierro y levanta imágenes invisibilizadas o prontas para revelar. Y de ahí, ¿qué construcciones narrativas? ¿Cómo se lee algo que una civilización que no es desconocida, ¿no? Entonces, tal vez son como las dos piezas como más emocionales en relación a este espacio. Como pensar dentro de 100, 200, ¿no? Este espacio y el río, que también estamos muy acostumbrados a darle la espalda, ¿no? Como sacar las imágenes del río y ver. Y por eso aparece el hierro, que es como tal vez uno de los elementos más alucinantes para mí, ¿no? Son los meteoritos, vienen de ahí, ¿no? Somos tenemos pedacitos de hierro en el cuerpo. Bien, y siguiendo en esta línea de materiales cargados de significación, porque la tienen de por sí o porque la tienen por historia personal, no sé, de repente veo esa obra y también siento lo mismo, ¿no? Son fragmentos de los Sí. pintores amateur, son todas las cosas de Pueden descarte, hacer- de alguna manera, que a mí me van quedando en el taller. Sí. Y esta la monté íntegra acá. Puse una mesa, me traje todos mis fragmentitos y empecé como a colgar, ¿no? Que son como los reversos de la representación, ¿no? Son los reversos. Yo, para no volverle a los locos y locas y loques, les quiero contar un poco de los personajes y ya después nada, me matan. Esto es también el uso como de todo el material, ¿no? Estos son los bastidores que alguna vez soportaron la representación, ¿no? Que también tuvieron esas representaciones. A ver, yo lo que hago con los fragmentos, con esa mirada, con los pintores amateurs, es de alguna manera una aceleración del tiempo. De alguna manera van a terminar en otras cosas, como nosotros también, ¿no? O sea, bueno. Una pregunta. Para hacer esos retratos, ¿vos contrataste un Bueno, ilustrador? justo quería contarles eso Ah. sobre la ilustración Bien. y sobre el corrimiento como autoral. Entonces, primer procedimiento, adquiero la pintura, le saco una foto, lo limpio, recorto la firma, guardo la firma. Hice esa operación mucho tiempo, llegué a tener 1800 firmas.
de las cuales empecé a seleccionar algunas. ¿Y qué hice? Las mandé a analizar por una grafóloga. La grafóloga hace un dictamen psicológico y técnico de la firma. Entonces, el análisis grafológico es esto. La grafóloga me devuelve, o sea, yo le mando esta firma y la grafóloga me hace el análisis. ¿Para qué? Para yo saber de qué va esta firma, como quién la hizo, como empezar a investigar. Ahí yo me meto más como en la figura del detective, ¿no? O sea, hay mucho de literatura acá, a mí me interesa mucho la literatura. Eso quería destacar, que vos haces operaciones también por las cuales... Son operaciones literarias. Claro, pero vos estás buscando texto. Siempre. No solo imágenes. Texto y sino- pretexto. Claro, claro. O sea, el texto a vos te ayuda un montón a darle sentido al proceso que termina con una imagen final. Total. Sí. Acá la idea fue yo le digo diagrama a todo esto. Fue crear un Frankenstein, ¿no? ¿Para qué? Para darle esta información a los actores y que los actores se asuman como esta persona. Acá yo tengo Rotter. Bueno, le pongo Marcelo. Se me ocurrió poner Marcelo. Rotter. Y claro, me faltaba poner el rostro. Entonces voy a un archivo que tengo de fotos carnet. ¿Recuerdan que en algún momento salían las fotos carnet? Bueno, tengo como 4.000 y pico de esas fotos que me han regalado. Y lo que hice fue, esas 20 fotos carnet, las mandé a pintar por una pintora, que es Nati Cristófano. ¿La conoces? Nati Cristófano, ¿no? Bueno, entonces Nati me devuelve los retratos. Todas las operaciones y todas las cosas siempre fueron remuneradas. Siempre hay un presupuesto, claro, Sí. para poder... Sí, porque pienso que las colaboraciones tienen que ver con eso, el poder pagar y que el otro lo sienta. Pero tomás como como trabajo. Agarren los libros que están allá si tienen ganas. Claro, como un laburo, sí. Perdón, ¿esto qué es? Entonces, mando a pintar para poner el rostro. Viene el rostro. Aprendo el léxico policial que viene del pseudocientífico Lambrosio, Sí. que es totalmente fascista, ¿no? Que es l'identikit del rostro, ¿no? O sea, darle lectura al rostro. O sea, para él, si una persona tenía determinadas características, era un asesino. Exacto. Otras características era un asesino. Claro, Por la cara. para Ambrosio, claro. Entonces aprendo ese modo de identikit, que es el que se utiliza actualmente en la policía a nivel global. Entonces hago la descripción de la pintura, del retrato. Esta descripción se la mando a un amigo que es ilustrador. Solo la descripción. Y él lo que hace es ilustrar. Es esta ilustración. ¿Sí? ¿Y qué hacen los actores? Claro, tienen su lado A, que es como el identitario, el que cómo me ven. Y el lado B, que es el fantasmagórico, es el más oscurito, que todos tenemos, es este. Entonces ellos todo el tiempo están trabajando con eso. ¿Y qué hacen? Se ponen esa ropa, acá, escuchan su propia entrevista como personaje, leen esto y salen a escena. Un poco era eso. La Ahí acción. Por estás eso está la ropa integrando, también. técnicas de construcción de personajes muy propias del teatro. Sí, tiene que ver con el teatro, a mí me interesa el Como construir teatro la biografía del antropológico. ¿Y eso qué también sería? El teatro antropológico tiene que ver con como la construcción colectiva de las escenas y de los rituales, que es un poco esto, ¿no? Este colectivo también asumió que todo eso de ahí, que yo lo había inventado como un alfabeto, cada símbolo de eso le adjudicaron un concepto y inventamos un lenguaje. Entonces, cada símbolo que está ahí arriba de concepto, que después los he sacado también de los fragmentos de los pintores, tienen conceptos. Por ejemplo, lo imposible es estético, el poder del terrateniente, donde cae el sol, la pérdida de los intereses humanos, la luz que se apaga. Entonces ellos, por improvisación, empezaron a adjudicarle un concepto a cada símbolo con una lectura como de haiku, y ahí inventamos un lenguaje, que es un poco lo que se ve en la videoproyección, que lo que hicieron fue darle sonido a
a estos conceptos. Porque lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo una obra de teatro con el director de teatro, con Juan Manuel Volkov. Junto a él estamos escribiendo la obra de teatro y queremos que 7 u 8 minutos los actores aprendan ese lenguaje, pero a través de lo gutural, que es lo que están practicando ahí. Ahí hacen, entonces el lenguaje, o sea, 8 minutos van a estar actuando y hablando de esa manera. Va a haber pantallas subtituladas para que el espectador pueda entender ese nuevo lenguaje. Entiendo. Bueno, es un montón. Bueno, Pero en eso, por ahí. nada, la obra no termina, eso nos Nunca. queda claro. Nunca. Esa es una acción que estás proyectando para que siga. Quien no haya visto aquella sala puede verla después. Yo quería saber si te quedó algún tema que no hayas... Hay un montón, pero me gustaría saber si tienen preguntas o críticas positivas, negativas, todas. Parece. Si tienen ganas de Sí, comentar algo. Sí. más de proceso en general. Porque vos estabas hablando de que no te gusta mucho lo que es la obra final. Lo entiendo. ¿Dónde es que dejas de cortar? ¿Dónde es que decís hasta acá llegué? Porque todos esos que los estás sumergiendo decís, bueno, los podría volver a sumergir y a ver qué sale, o los podría Claro. romper Sí. y hacerlos chiquititos y tirarlos y a ver qué sale. Y es como, ¿y dónde decís hasta acá llegué? Es una gran pregunta, Sí. porque, por ejemplo, para esta muestra, todo esto que está acá, que están enmarcadas, yo nunca las concebí como piezas. Pero cuando vine a ver la sala y me dijeron, te vamos a prestar estas, dije, no, para darle mayor entendimiento al espectador, le voy a mostrar que esto que es re críptico sale de acá, ¿no? Como que me resolvía la narrativa también. También vos, no solo la narrativa del tema, sino la narrativa del proceso. O sea, El vos proceso. estás contando siempre cómo es el proceso. Sí, sí, total. Porque lo que descubrí, o sea, olvídense del marco, ¿no? Que son los marcos que puso acá el parque. Estas piezas de acá, para mí ahora son placas de grabado. ¿Vieron cómo funciona el grabado? Que es como hicieron grabado que es con la prensa. Bueno, yo en el taller tengo una prensa y estas las voy a entintar, les voy a poner una hoja y voy a hacer monocopias. Un poco también pensando en esto, ¿no? La que hablaba Benjamin sobre la distribución, primero el corrimiento del autor y la distribución de las imágenes, ¿no? De alguna manera la pintura lo que tiene es el original, no tiene la multiplicidad. Y con esto tendría la multiplicidad y papeletaria también, ¿no? Por esta cosa de la serie que tiene la monocopia, que fue por un error que yo lo encontré, ¿no? La textura que tiene la pintura se graba en el papel, va a terminar grabándose en el papel, pero después si hago otra pasada va a destruir la pintura. Entonces, de la primera monocopia a la última, desaparece la imagen. Claro. Y es algo que también me interesa. Pero volviendo a eso, no tengo ni idea cuándo es. Es algo que de repente, bueno, ya está, como el procedimiento. Como bueno, y generalmente eso me lleva a otra cosa. Y acá paró porque justo salió lo de la muestra, si no estas ya estarían entintadas. Y es uno de los problemas que yo tengo con mis galerías. Que me dicen, José Luis, estamos buscando esta obra. No la tengo más. ¿Por qué? No, porque ya la transformé en otra cosa. Porque termina siendo material como aquella, se termina siendo material de otras. Entonces, bueno, ese es ya el problema que tiene la galería de la comercialización de las cosas que tienen que ir al taller y sacármela porque yo sigo. Te preguntaba también porque en las obras, en los cuadros más que nada, te había dicho de por qué estaban dispuestas así. Porque vos, las obras como las trabajas es como un desmontaje y se me ocurrió después como las de los marcos, es como el desmontaje final de lo que son este tipo de obras. Y es como, hay mucho aleatorio y es en tu azar propio. Y de repente es como, están dispuestas bonitas, de cierta forma como muy ordenadas que rompe con lo que parecía que es su proceso.
Ok, Por eso está digo, bueno. Está ¿dónde bueno. es dónde pero termina habría el que pensar si el proceso, si en el proceso no hay también una, a ver, sí hay como una estetización, decís, bueno, sí, tiene que ver como para generar un guión museográfico, una narrativa, una disposición. Yo he hecho muestras mucho más trayeras, que es como cosas en el piso, que también hago eso. Pero sí, yo creo que tiene que ver como los contextos donde exhibir las cosas. Por ejemplo, cuando hago un open studio en el taller, yo dejo todo como está. Entonces, ahí la lectura también cambia. Pero está muy bueno eso que me estás diciendo, porque ahí uno tal vez debería decidir, ¿no? Más en función de, bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que estoy Con la mostrando? propia lógica de construcción. Con la propia lógica de construcción, y para mí hay un acento en eso, en las mamparas estas que están ahí funcionando como base. Y me preguntaban, che, pero una base está toda sucia, tiene... Bueno, pero es parte de esa acción. ¿Qué tenés acá? ¿Tenés esto? ¿Lo puedo usar? Sí, lo corto, lo pongo y arriba le pongo lo otro, como un gesto. Sí. Ahí él te quería hacer una pregunta. Sí, que medio que la estabas respondiendo un poco recién, porque te iba a preguntar como qué relación hay con esto que vemos acá hoy con el espacio, digamos. No sé, yo en un principio veía como estos cuadros que está sustrayendo algo y como que lo relacionaba con este lugar, o también los libros, con lo que sucedió con los libros en esa época, o no sé, esas partes que estás ocultando o dejando ver solo una línea de lo que está escrito. Medio que empezabas a responder un poco recién, me parece. Sí, yo creo que el espacio es muy fuerte. Vos este espacio lo pensás vacío y significa. Le pones un pedazo de un buzo, lo tirás ahí y está todo vacío, no hay imágenes y significa. Lo pintás todo de negro, lo llenas de tierra. Imagínate todas las posibilidades que tiene. Siempre se va a resignificar porque es un espacio, es un memorial, es un espacio simbólico en relación a la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, por eso yo me cagué en las patas. Porque digo, y ahora todo lo que se ponga ahí se va a resignificar y va a tener esa línea, ¿no? Que para mí es amoroso eso. Me parece. ¿Dónde hay amor? Bueno, lo que uno hace y donde lo arrojas así y también ves qué sucede. Y encima el espacio tiene una cosa, una significancia y un anclaje mayor. No sé, yo todavía estoy muy movilizado de estar acá adentro. Encima, bueno, todo el proceso de venir, montar, caminar, leer, sobre todo las edades. ¿No? Yo tengo un pibe de 15, estuve viendo la cantidad de chicos de 15. No sé, es como... Cuando haces, por ejemplo, estas... O sea, entiendo que hay algo más desde la curaduría de qué traes acá, por lo que dijiste recién que tenías como obras más talleres y ese tipo de cosas. Pero a la hora de hacerlo, ¿pensás como en esta temática o, por ejemplo, no sé, esta que está sustrayendo como una porción de la imagen? ¿Pensás en esta temática o va por otro lado? No, es que en realidad vuelvo a lo mismo. El espacio va a resignificarlo siempre. Lo va a convertir en la temática. ¿Entendés? Y contra eso es una batalla perdida. No te vas a meter contra eso. Uno se acomoda y bueno, y va a trabajar con los medios y las cosas que trabaja. Y total, el espacio de alguna manera es una batalla perdida y una batalla ganada, porque también te resuelve como cierta subjetividad objetiva, como para ver, ¿no? No sé, Juli, ¿vos qué pensás? No es necesariamente la realidad. Claro. No necesariamente de memoria, no es necesario trabajar explícitamente el tema de memoria. Claro. Que ya está, y cualquier cosa que produzca preocupación Va a ser resignificado. siempre. Está siempre, Y claro. aparece. Y cuando la obra
obra también tiene ciertas ambigüedades, aperturas, más pasa eso. Más. Filtro solo. Claro. Sí. Igual quería preguntar por estos signos, ¿de dónde viene Sí. la forma de estos signos? La forma, buenísimo que me preguntes, porque las formas vienen de una serie que hice hace unos cuantos años. Como también agarro las pinturas, también agarro las banderas. Las banderas, en específico latinoamericanas. Lo que hice fue todas estas banderas de los países latinoamericanos, las recorté, saqué los símbolos, fragmenté, las tiré en el piso, bueno, hice como varios juegos, sumergí en pintura, tengo como muchas series, algunas dejé solo los bordes y colgué los bordes con un palo de escoba en esos soportes de metal. O sea, viene acá un palo de escoba y viene el borde de la bandera. Pero bueno, jugando en el taller y recortando las fotografías de los fragmentos que me quedaban de esas banderas, trabajo mucho con la impresora, ¿no? Aunque no se ve acá, pero sí, como que siempre termino, saco foto, imprimo y empiezo como a jugar con eso, ¿no? A recortar la imagen y después recorto la otra y así. Entonces, estos son pedazos de banderas que me fueron quedando. Por ejemplo, esta era la bandera de Brasil. Ven que acá le falta, pero era grande, yo le saqué una foto, esa foto la pasé por la impresora y después calqué ese contorno interior y exterior y vine a esta pintura y la recorté. Y después la pasé acá y ahí empieza como todo ese procedimiento. Y después cuando justo tenía 27 de esto, dije, es un alfabeto. Entonces, a ver, por ejemplo, esta creo que es la A. Sí. Y así. Lo que pasa que estos símbolos se fueron a otra cosa cuando invité a los actores a trabajar, pero yo había hecho un alfabeto, de la A a la Z. De hecho, lo metí en Word y tengo textos. Vieron que se puede poner, cargar todo esto y puedes escribir de esta manera, que obviamente es ilegible. Y cuando le pasé textos a los actores, esa fue mi primer gancho, hicieron así, pero esto es un gázara, empezaron a hacer así. Y me dice, no, el director dice, hagamos algo. Lo puso en línea y empezaron cada uno a tirar un concepto y ahí colectivamente decidían qué concepto era y por eso también estas cosas. Y por eso también estos mismos se recortan acá, que es ese saber universalista, de verdad, pero lleno de cemento, ¿no? Como que también se anula como esa información, ese símbolo se vuelve ruina de alguna manera. Bueno, José, queríamos agradecer esta charla. Gracias. Un aplauso. Hay libros. Sí, no son esos. Esos son los catálogos. Pero hay libros ahí que lástima que ya se fueron varios. Hay libros. Y durante todo el recorrido hemos visto un montón de planteos, puntos de partida del orden del proceso que nos sirven a nosotros para sacarnos de encima un montón de preconceptos que hacen que los recorridos para generar imágenes sean como demasiado directos. Él nos amplió y nos dijo una cantidad infernal, gigantesca de modos que a veces no necesariamente se ven en la obra, porque no necesariamente es tu intención que se vea eso, sí forman parte de, pero fundamentalmente son puntos de partida con destinos inciertos, algo que es bien propio de un proceso experimental y que es lo que nosotros queremos agregar a nuestra formación como diseñadores e ilustradores. O sea, estos pensamientos del campo del arte a nosotros nos sirven y nosotros los emplearemos o los desarrollaremos con nuestros requisitos más propios de lo que una ilustración tiene que transmitir. Así que estoy muy contento por el volumen de ideas y la cantidad de ideas que nos tiraste como para resolver nuestros problemas visuales. Así que bueno, gracias. Gracias a usted y quería comentarles algo que recién
porque es un montón, yo sé que es un montón de verborragia, pero a lo mejor algo más sintético que tiene que ver con esto, pensaba recién. Yo intenté como contarles un poco la metodología, ¿no?, de trabajo, que es procesual, es como una especie de arqueología procesual, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Vieron que hay como un dicho que dicen el artista se enfrenta al bastidor blanco y el vacío, bla, bla? Bueno, desde muy chiquito yo siempre lo vi lleno. ¿Pero por qué? Porque toda la historia del arte está en ese bastidor blanco. Yo los invito a eso, como, ok, tenemos todo ese bastidor blanco lleno de historia del arte, que es la historia de la humanidad, ahí, en un soporte blanco. Bueno, ¿qué hago con eso? Bueno, lo meto dentro de la licuadora, ¿no? O me lo mastico, no sé. Como no tener ese miedo, sino como hacer. Es que en realidad tenés la conciencia de que vos haces sobre lo hecho. Y Claro. ese lo hecho no depende solo de vos. Un colectivo. Claro, sí, o sea, uno es creador en un aspecto bastante ínfimo. Claro. Y de hecho, en tu obra hay algo de eso, porque vos capitalizás mucho de lo hecho. Pero esa me parece una acción muy inteligente donde vos te reconoces eso. Y está en tu obra, de hecho. O sea, gran parte de tu obra no está hecha por vos, entre comillas, ¿no? Pero tu obra claramente sos vos, tu operatoria es tu obra. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.